las últimas oportunidades y también cuando estaba en Venezuela, me criticaban porque yo hablaba mucho de la historia, que yo contaba mucho lo que ocurrió en el 92, que hablaba mucho del expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez, que hablaba de los militares en aquel entonces, que conversaba sobre una conjura civil-militar, que hablaba de la traición en el alto mando militar y que me quejaba, y me sigo quejando, de la manera como los medios de comunicación han manipulado la información y han engañado a los venezolanos. A tal punto que en este momento que estamos viviendo, el 50 o más por ciento de los venezolanos no sabe lo que pasó en el año 92, no sabe lo que pasó en el año 59, no sabe lo que pasó en octubre del 48, no sabe lo que ocurrió en el 45, no sabe lo que ocurrió cuando murió Gómez en 1935, etcétera, etcétera. Y hay un dicho popular muy arraigado en Venezuela, y me entero que también en Cuba, que las personas que no saben dónde están, no saben para dónde ir, no entienden el camino que deben recorrer, porque están perdidos en el pasado. Y la mayoría de ustedes quienes me conocen, me escuchan, perdón, están sumergidos en la ignorancia, no académica ni intelectual, en la ignorancia histórica, donde la conciencia ciudadana se ha perdido y donde los factores clientelares del ciudadano venezolano en la política de partidos, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones periodísticas, en los medios de comunicación y en las universidades, tanto rojos como azules, mienten descaradamente. Un breve pasaje. 92, golpe de Estado, pero cuartelazo militar de una conjura. No fue golpe, fue un cuartelazo. Los militares salen de los cuarteles amparados por la sociedad civil, en aquel entonces, conjurados, y fracasan en la intención de tomar el poder. Gracias a Dios que fracasaron ese 3 y 4 de febrero del 92. Por eso es que no fue un golpe, fue un cuartelazo, sobre todo para aquellas personas que tienen opinión pública y confunden las cosas, y en el extranjero se dan cuenta que están inclusive equivocados, todos en la gran mayoría, al definir qué es lo que ha ocurrido en el país. Bueno, esa noche yo hablé con el presidente y le dije: destituya al alto mando militar, porque la conjura está en la cabeza de las Fuerzas Armadas que permitieron esta movilización de tropas, y busque en el medio civil, la izquierda, Teodoro, José Vicente, Alfredo Peña, Américo Martín, Aristóbulo, Pablo Medina, se los nombré uno por uno en su despacho. Búsquelos, interróguelos, porque están involucrados en esta conjura. No se pueden movilizar tantas tropas si no hay el apoyo del alto mando militar, del cuerpo general de almirantes y del sector civil que anda buscando su cabeza como presidente. Los enemigos suyos son muchos. El presidente Pérez, fallecido, ellos: no se preocupe, yo sé lo que hago, yo soy el presidente. Perfecto. Al día siguiente me llamó para que declarara un caso de un anónimo que llegó a Miraflores, y estaba el ministro de Defensa entonces, el general traidor y bandido Fernando Ochoa Antich. Y cuando entré al despacho, el general me dice que por qué no lo saludo, y le respondo clara y de frente: no, general, yo no saludo a traidores. Ahí estaba el presidente de la República, el general Ochoa y mi persona. Si yo hubiese cometido un error, era inminente mi salida del cargo de la Casa Militar, y el ministro de la Defensa me hubiese abierto una investigación por lo que yo estaba acusándolo, y todavía lo acuso. Palabras más, palabras menos: traidor.
Para ascender a vicealmirante, fui llamado al Congreso de la República, la Comisión de Defensa, en pleno. Y les expliqué todo lo acontecido desde el año 90 hasta el cuartelazo y lo que había ocurrido los días subsiguientes. A todos, eran más de 80 diputados y senadores, sentados hasta en el piso. Les expliqué punto a punto toda la información que yo tenía y todo lo que se había ocurrido. No me podían retardar el ascenso, porque el único militar ese día, junto con mis hombres en la casa militar, no lo puedo dejar atrás, los que salimos del palacio, un edecán y 2 miembros de la Guardia Nacional, el presidente y el ministro del Interior. No podían quitarme el ascenso, porque ningún militar había respondido en ese momento al compromiso institucional como militar activo y general de la República. En este caso yo era almirante. Porque los soles del almirantazgo y de los generales los coloca el presidente a nombre del pueblo venezolano. Esos soles que portan los generales y almirantes, sobre todo ellos, es la expresión más patriótica que el pueblo puede tener para la seguridad y la defensa. Se burlaron del presidente, comandante en jefe, y le voy a decir lo siguiente: en toda mi carrera militar nunca vi a un presidente ejercer su función de comandante en jefe. Esa noche, bajo la premura de un ataque armado y artero al palacio, a la casona, sin rumbo, sin saber qué estaba ocurriendo, el presidente Pérez, en un discurso histórico, asumió su rol de comandante en jefe. Le ordenó a los militares retornar a sus cuarteles, y la mayoría retornaron. El 90% o 95% de los militares fuimos leales a la Constitución y a la misión militar que nos correspondía. Posteriormente a eso, hablé con el presidente Ramón J. Velázquez en su despacho. Le expliqué nuevamente lo mismo que expliqué en el Congreso de la República para ser ascendido a vicealmirante. Hablé posteriormente en su despacho con el presidente Rafael Caldera, porque Caldera, cuando fue electo, a sabienda que estaba en la conspiración, en la conjura de ese entonces con las élites venezolanas, me destituyó. Y yo no me podía quedar callado, porque el presidente me destituyó, porque yo soy militar y tengo que obedecer. No, eso no va conmigo y nunca fue conmigo. Pedí una audiencia al general de división Montero Rebete, que él sabe muy bien lo que hablé con él en persona y la razón de mi solicitud de hablar con el presidente. El presidente, fui de civil al Palacio de Miraflores. Me dijeron: Carratú, no vayas de civil porque el presidente se va a molestar y va a considerar una falta de respeto. Me devolví a mi casa y me uniformé, porque a partir del 4 de febrero yo me sentí extraño de las Fuerzas Armadas, porque no podía entender cómo mis colegas militares, almirantes y generales habían permitido o se habían hecho la vista gorda de eso que ocurrió. Y después estaban en el palacio, después del 3 y el 4, estaban en el palacio haciéndole carantoñas al presidente porque habían puesto la torta como jefes militares. Y el presidente Pérez todavía fue condescendiente. Reemplazó a algunos, pero no modificó ni sometió a juicio del alto mando militar, que era lo que correspondía en ese momento. Cuando se mueven 7 guarniciones, el ministro de la Defensa debe renunciar y ser pasado a juicio. Pues sí, este señor andaba buscando ser embajador en Francia. Habló con Liano Mora y con algunas figuras políticas del Congreso de la República para que lo enviaran a Francia a disfrutar su traición. Pero coño, pero qué bolas tiene este hombre. Y los que lo escucharon. Menos mal que el presidente
lo nombró canciller para sacarlo del país. Esa fue la movida del presidente Pérez, porque me lo dijo a mí personalmente. Entonces, hablé con el presidente Caldera y le dije en su despacho: usted estaba en la conspiración, presidente, y a usted también lo van a tumbar, porque después que los potros se salen del corral, me refiero a los militares alzados, la semilla, la corrupción política del militar en conspiración y acción contra el pueblo y las instituciones queda latente en el sector militar. El presidente Caldera me escuchó 1 hora en su despacho. Le dije además que yo no estaba dispuesto a salir por la puerta de la basura de las Fuerzas Armadas, porque yo había cumplido durante 30 años mis funciones militares en sintonía con la Constitución de la República y mis principios personales que vienen de mi familia. No es que vienen de la escuela naval, ni de los cuarteles, ni de los generales ni almirantes que me formaron. Excelentes todos. Principios, valores éticos, dignidad, que es lo que le falta a estos militares y a aquellos militares que permitieron este desaguisado. Entonces, ni Pérez, ni el Congreso, ni Ramón J. Velázquez, ni Caldera entendieron las palabras de Iván Carratú, que había estado presente y responsable de la seguridad del presidente, y vio cómo violaron los principios militares y ciudadanos y la Constitución de la República, al amenazar y casi matar al presidente de la República. Porque si nosotros nos equivocamos de salir por la puerta por donde salimos y hubiésemos tomado otra puerta, a nosotros nos hubiesen asesinado, porque a Pérez lo iban a asesinar en el aeropuerto, en el túnel Boquerón, en la Casona y en el Palacio. Y eso, estos políticos de hoy no entienden. Por eso es que yo le llamo jovenzuelos. No tienen una palabra que es vulgar en Venezuela, pero la voy a decir con sus iniciales: NPI. No tienen NPI de dónde viene Venezuela, nuestra democracia y nuestro pueblo. Son unos oportunistas y ladrones. ¿Ladrones por qué? Porque hasta tanto Guaidó, sus embajadores y su equipo de batracios no rinda cuentas, para mí Iván Carratú, Guaidó y todo ese equipo, partidos o no, son ladrones. Y la única manera que yo cambie mi manera de pensar es que sean juzgados y sancionados como debe ser, por ladrones. Y no solamente los chavistas, vamos a estar claros, el 60% de la oposición está involucrada en este grave proceso que sigue Venezuela. Entonces, no me cansaré de repetir la historia que yo viví. No soy historiador, yo relato lo que yo viví, donde yo me sentí involucrado, donde vi la traición, donde vi la falta de hombría, donde vi la basura que era el sistema político venezolano. No me refiero al sistema político de la estructura política del país, me refiero al sistema de partidos, medios, militares y empresarios que usufructaron el poder, robaron, se enriquecieron y después le echaron la culpa al presidente fallecido Carlos Andrés Pérez. Fíjense que los ministros de Pérez, ninguno ha sido enjuiciado por corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Que todos eran conspiradores o que todos eran honestos? Y reconozco, al único que reconozco es al doctor Miguel Rodríguez, que desde el mismo 3 de febrero, 4 de febrero en el Palacio, le formó un peo al general Ochoa, porque estaba pidiendo defender a los militares conspiradores y alzados porque se habían equivocado. Válgame, qué traición. Bueno, este ministro, el doctor Miguel Rodríguez, hermano mío, en estas circunstancias que estamos viviendo, el único que ha defendido el gobierno del presidente Pérez. ¿Se han dado cuenta? Todos han brincado por los partidos, todos han brincado por la televisión, los medios de comunicación, pontificando sobre el problema político nacional, sobre los militares, ladrones y bandidos.
¿Y qué puedo decir yo de ellos? Porque me enteré de muchas cosas que hacían. Y por respeto al cargo, por respeto al mismo presidente Pérez, he callado. Y cuando apenas he dicho algo, comienzan las personas a criticarme, que cómo se me ocurre decir las cosas que estoy diciendo. Señores, porque lo viví. Y ante este desastre, mi objetivo a ustedes, señores, falsos ciudadanos, mi objetivo es quitarles la careta y que alguna vez el pueblo venezolano se una para llevarlos a prisión, a juicio y sacar del país a toda esta plaga mala. Porque el madurismo y el chavismo no salen del cuartel, no sale de los sindicatos, no sale de los medios, sale de las entrañas del pueblo venezolano cansado de aguantar y soportar mentiras. Y todavía sigue Guaidó y su equipo mintiéndole a los venezolanos. Guaidó, no sea falso, eres un corrupto, tramposo, hasta que rindas cuenta de todo lo que te han dado y por qué has repartido dinero a sitios donde no le corresponde. Y tu equipo, tu partido, allá en España, los bolichicos, López y compañía, como los embajadores, que han renunciado la mayoría. ¿Por qué han renunciado? ¿Porque no pueden ejercer sus funciones? ¿Porque no tienen dinero? ¿O porque no pueden robar más? Yo no sé por qué renuncian, porque no explican. Entonces nosotros los venezolanos tenemos que asumir que están renunciando porque se sienten incómodos. ¿Hasta cuándo esta piltrafa de políticos? ¿Hasta cuándo esta basura de políticos? Señores, el país se pierde y nosotros somos los únicos responsables. No son los americanos, ni los 86 países, ni toda la gente que nos apoya en el extranjero. Somos nosotros y tenemos que asumir la función. Como dicen por ahí en el vulgo, hay que agarrar el toro por los cachos. Pero no solamente agarrarlo, picarlo y rasparlo sin puntilla. Esa es la corrupción, la falta de ética y la basura que existe en el sistema de partidos venezolanos. Dios y patria.